Buenos días a todos. Somos parte de un todo y en todo existimos. Somos semilla y raíz, tronco, rama, fruto y sombra del camino. Si queremos ser ave, volamos y cantamos como pajarillos. Si escalar la montaña, somos lobos o cervatillos. Y si queremos ser pez, nadamos nuestros pensamientos en el río o imaginamos el mar golpeando con nuestros castillos de caracolas. Agradezco esta invitación a este foro para poder compartir diferentes ideas, diferentes expresiones a favor de nuestra abuelita tierra y quiero hacer una especial referencia hablando precisamente a propósito del mar. Quiero pedirles que imaginemos el mar. Vamos a tomar un momento, unos 10 segundos, para traer a nuestra mente cómo es el mar. 10 segundos, por favor, cierren sus ojos y cómo es el mar. Tenemos estos 10 segundos. Y bien, veamos ahora con esta diapositiva, estas 4 imágenes, donde, dependiendo de la experiencia de cada uno de nosotros, es cómo imaginamos el mar. Habrá quienes trajeron a su mente estas hermosas playas blancas con su arena que proviene de la degradación de las conchas de muchos seres marinos, pero probablemente hay quienes han tenido la oportunidad de observar playas oscuras donde su arena es de un origen volcánico, por eso son de este color. Y habrá quienes han tenido esta oportunidad de nadar, de bucear y poder observar el fondo marino, el bentos, el cual también es diferente, que puede ir desde la arena hasta los arrecifes coralinos. Y probablemente habrá quienes todavía no han tenido la oportunidad de conocer el mar y esperemos que pronto se dé. ¿Y por qué menciono este ejemplo del mar? Porque la interpretación de todo lo que hemos escuchado hasta ahora el día de hoy y de lo que estaremos escuchando depende de nuestra experiencia de vida. Así como tenemos conceptos diferentes y percepciones diferentes sobre el mar, lo tendremos también sobre diferentes temas ambientales, como lo es la teoría del cambio climático. Y es por eso que tengo esta pregunta. ¿Cómo interpretas la teoría del cambio climático? Y la vamos a entender según nuestra experiencia de vida, les decía hace un momento, pero también depende de la edad que tenemos. La interpretación de un niño o de un adolescente sobre esta temática es muy diferente a la que tiene un adulto o la que tiene, por ejemplo, un abuelo. Va a depender también del compromiso que tenemos hacia estos temas, de nuestra cosmovisión y de la cultura. Y hago especial referencia a la cosmovisión porque no podemos llegar a las comunidades indígenas y enseñar y promover estos temas sin entender la dinámica que hay dentro de estas comunidades. Muchas veces ellos, con sus conocimientos ancestrales, son mucho más acertados con sus predicciones meteorológicas de lo que puede hacer un científico con los instrumentos más avanzados. De ahí la importancia de reconocer el conocimiento de nuestros pueblos originarios. Y nuevamente abordando este llamado para la acción por el clima, dependiendo de en qué sectornos es la forma en la que vamos a interpretar el concepto. Para alguien del sector político o del sector económico, su entendimiento y percepción es muy diferente a quien está en el sector social, científico o educativo. Cada quien tiene su propia versión
sobre el llamado a la acción por el clima. Y esta versión no es correcta ni equivocada, simplemente es su propia forma de percibir la naturaleza. Y a propósito de naturaleza, hago una pausa para comentarles que esta percepción también es distinta. Si no hemos tenido la oportunidad de estar en un espacio natural en su manifestación más prístina posible, difícilmente podemos entender una versión completa de la conservación y difícilmente podemos conocer por qué muchas veces se da ese llamado desesperado por parte de quienes están defendiendo nuestras áreas naturales protegidas. Así que el día de hoy quiero platicarles desde mi propia experiencia y quiero invitarles a que salgamos de la ignorancia ambiental para que podamos emprender acciones íntegras a favor de la vida. Veamos el tema del cambio climático. Cada vez es más común escuchar que la gente dice que hoy llueve por el cambio climático, que hay sequía, que tiembla, que hace frío, haciendo referencia a que se debe al cambio climático. Es cada vez una palabra más común empleada en nuestro vocabulario y se está volviendo moda utilizarlo, pero es muy peligroso que este concepto pase de moda. Como ha pasado de moda la Agenda 21, los esfuerzos de la lucha contra la desertificación, pasó de moda las metas del milenio y está pasando de moda el concepto del desarrollo sustentable, por mencionar algunos ejemplos. Y los menciono no porque no sean relevantes, sino porque no hemos podido comprender su importancia y por esto los hemos ido olvidando poco a poco. Debemos ser cuidadosos sobre cómo empleamos esta terminología, porque si no conocemos su verdadero significado, va a llegar un momento en que vamos a decir que hasta el malestar estomacal es derivado del cambio climático. Bueno, como broma, ¿no? Entonces, regresando al tema del cambio climático, las variaciones climáticas han estado presentes en los millones de años que ha existido. Veamos aquí esta infografía y vemos que el funcionamiento del planeta Tierra naturalmente ha tenido estas variaciones y estas eras geológicas. Entonces, lo primero que escucho de la gente preguntar es ¿cómo definir el clima? ¿Cómo realmente medir en años humanos algo que acontece en años terrestres? Y otro de los grandes riesgos sobre la terminología que usamos sin conocerla es definir el efecto invernadero. ¿Cuántas veces en el aula escolar se ha descrito el efecto invernadero como algo negativo? Cuando es ni negativo ni positivo, simplemente es un proceso natural que le permite a nuestro planeta albergar tantas manifestaciones de vida. Ven qué interesante este tema, porque el planeta Tierra, junto con otros 7 planetas, son astros que poseen atmósfera. Marte, Venus, Júpiter también tienen atmósfera, pero no necesariamente pueden replicar este proceso del efecto invernadero. Entonces, al final, nuestro planeta está funcionando. Los que no estamos funcionando o el verdadero problema somos nosotros, los seres humanos, porque hemos dejado a un lado nuestro sentido humano para continuar con una euforia que tenemos sobre el concepto de civilización. Pero esta euforia se hizo más evidente a partir de la revolución industrial y continuamos arrastrando esos comportamientos que iniciaron hace 260 años. ¿Cuántos conceptos de necesidades básicas
justificamos de manera errónea. Nos estamos equivocando en la forma en la que definimos la civilización. Utilizamos ecosistemas, los degradamos y pensamos que artificialmente los podemos suplantar. Bueno, no sé si hasta aquí la audiencia tiene alguna duda, algún comentario. Les voy a pedir por favor que anoten dudas para el final, como nos marca el programa, para la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, sigamos platicando un poco más sobre esta participación del ser humano. Si el problema no está en el funcionamiento de los ecosistemas, lo que tendríamos que ajustar es esta educación, esta concepción que tenemos como humanos sobre el espacio y la forma en que vivimos. Para eso, hace 26 años, iniciamos un movimiento que se ha convertido en una filosofía de vida. Se llama HUNAP y sus siglas son la humanidad unida a la naturaleza en armonía por el bienestar, la bondad y la belleza. ¿A qué hace referencia esta filosofía? Vemos a través de la historia de la humanidad que cuando los niños tienen un talento por el deporte, en los diferentes países se han desarrollado espacios de alto rendimiento para que entonces desde la niñez nuestros deportistas puedan pulir su talento, sin importar qué disciplina sea. Y afortunadamente ha sucedido lo mismo con las bellas artes. Tenemos grandes conservatorios, grandes escuelas o escuelas muy destacadas sobre música, sobre danza, sobre pintura alrededor del mundo. Pero ¿qué pasa cuando desde la niñez hay una vocación hacia las ciencias ambientales? ¿A dónde van los niños y las niñas que quieren desarrollar esta investigación y esta comprensión sobre el medio ambiente? No existían espacios, no existían escuelas donde desde la niñez pudieran abordar el tema. Afortunadamente en HUNAP se desarrolla y los niños en la organización le llaman la universidad, porque es como la universidad para estudiar una carrera como ambientalistas desde la niñez. Y quiero mostrarles la currícula, el plan de estudios que tenemos en HUNAP. Son 18 mondambientes. Mondar es una palabra, es un verbo en español que quiere decir cambiar y que se fusiona con la palabra ambiente para hacer referencia a esta modificación del medio ambiente, pero de manera positiva. ¿Por qué son importantes los mondambientes? Porque siempre he escuchado decir en las reuniones, en las convenciones, que debemos apostarle a la educación, pero nadie está diciendo cómo debe hacerse la educación. Y desde hace 26 años hemos logrado cosechar resultados a través de estos mondambientes. Les voy a pedir que elijan del 1 al 18 el mondambiente que consideren más importante para difundir. Y recuerden, si tienen alguna duda hasta aquí, vamos anotando nuestras preguntas para el final. Ya han elegido alguno de estos mondambientes. Seguramente habrá algo de divergencia en cuanto a cuál sería el prioritario. Así que yo decidí seleccionar 3 y quiero abordar un poco más estos temas porque los mondambientes surgen hace más de 2 décadas. Antes de que el tema de cambio climático, de acción por el clima, tuviera esta atención que tiene ahora. Quiere decir que probablemente la respuesta para muchos problemas ambientales no está en un solo tema, sino en una comprensión más íntegra de la educación y el conocimiento de nuestro entorno. Entonces, veamos el primer mondambiente que yo quisiera promover. Es el de sembrarás y aprovecharás los frutos. Pero hay que tener cuidado con esta definición, porque es sembrarás
adecuadamente. No es sembrar por sembrar o plantar por plantar. Debemos tener un conocimiento mucho más profundo sobre nuestras especies nativas y cómo estas estrategias de colocar plantas locales son más viables que aquellas que son introducidas. Y sembrar y aprovechar los frutos han sido medidas tradicionales para los esfuerzos de conservación. Y después de tantos años nos preguntamos, ¿qué es lo que no ha funcionado? ¿Por qué después de tantos años de esfuerzos para la siembra y para la plantación, seguimos con la misma dolencia? Y la respuesta está en la educación. En nuestro país no existe la educación ambiental. En el mundo no existe la educación ambiental, porque la educación no es un evento, no es una campaña de difusión, es un acompañamiento. Así como aprendemos matemáticas desde el preescolar, porque cuando dominamos el uso del lápiz para hacer figuras, para hacer líneas, para hacer curvas, estamos iniciando una formación matemática. Posteriormente haremos números, haremos sumas, restas, álgebra y ecuaciones un poco más complejas. Así es como deberíamos aprender sobre medio ambiente, a identificar nuestras semillas, a germinarlas y a comprender el tiempo que ha llevado a ese árbol poder llegar hasta ahí. La cultura forestal, la siembra y la reforestación son mucho más que números, son mucho más que cantidad de gente emprendiendo esfuerzos o árboles colocados. Tendríamos que medir ese conocimiento adquirido. Y vean qué interesante, porque cuando estamos educando, seguimos creyendo que la principal aportación de los árboles es la producción de oxígeno. Son importantes, pero hay otros conceptos más profundos. Por ejemplo, gracias a los árboles, hay hábitat para otros seres vivos, dan refugio y dan alimento a muchos otros organismos. Los árboles son sumideros vivos de carbono. Tanto que hablamos de estos gases de efecto invernadero, pues los árboles son capaces de fijar en su tronco el dióxido de carbono, pero serán sumideros de carbono solo mientras están vivos, porque una vez que son talados, liberarán este dióxido de carbono de forma natural. ¿Qué más deberíamos saber cuando defendemos y protegemos un árbol? Son capaces de regenerar el suelo, captan agua y reducen la temperatura del suelo. ¿Ven qué importante es tener esta concepción más íntegra sobre sembrarás y aprovecharás los frutos? Y podría seguir platicando más conceptos de los árboles, pero tenemos que movernos al siguiente mondá, que es cuidarás y protegerás el agua en todo lugar. Y a veces creemos que cultura del agua es solo decir cierra la llave. Pero es algo más profundo y completo. Cuando hablamos de cuidar y proteger el agua en todo lugar, estamos hablando de incluir aquellos lugares a los ¿Cuál de todos? Pues todavía no sé, hasta que terminemos de armarlos. Adaptado. Veamos, por ejemplo, somos seres terrestres, somos seres vivos que podemos estar en los ecosistemas terrestres, pero conocemos muy poco sobre ellos. ¿Qué pasa entonces con los ecosistemas marinos? Necesitamos submarinos, necesitamos trajes para poder llegar a esas profundidades. Es muy poco lo que conocemos sobre los ecosistemas marinos. Muchas veces desconocemos que son los océanos los principales reguladores del clima y también son los principales productores de oxígeno. No solo el oxígeno disuelto en el agua para sus propios seres marinos o acuáticos, sino el oxígeno que respiramos en la tierra. Se habla mucho de la problemática de los microplásticos, pero esto es más que solo la afectación que se le da a la biodiversidad marina. Tendríamos que conocer esos complejos procesos que hay para la extracción de hidrocarburos
que está involucrado en el problema de los microplásticos, la transformación del hidrocarburo en productos, la comercialización, el uso y el destino final de los mismos. Porque finalmente muchos de esos microplásticos se van a sorprender cuando investiguen y descubran que provienen de muchos productos cosméticos o de aseo personal que diariamente utilizamos y que entran a la cadena del agua cuando nosotros nos bañamos. Los plásticos no son biodegradables. Vean esta desesperación del ser humano por seguir consumiendo, que tratamos de suplantar un producto con otro. Y nos anuncian plásticos biodegradables, cuando en realidad lo único que están haciendo es descomponerse en partes mucho más pequeñas que no podemos ver. Se convierten en nanopartículas y son capaces de atravesar el cuerpo de los seres vivos marinos sin causarles daño. Pero el que no los veamos no quiere decir que el problema ya no exista. Nuestros océanos contienen tanta agua y el vapor de agua es un gas de efecto invernadero. Y que si bien este gas sí lo podemos ver, ¿cuántas veces terminamos hablando de los gases de efecto invernadero como algo malo y negativo? Entonces tendríamos que hacer una referencia equivocada a que el vapor de agua y su manifestación como nube es mala para el planeta. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, les repito, vamos guardándolas para el final. Qué interesante es cuando nadamos en toda esta información ambiental para tomar decisiones mucho más adecuadas. Cuando hablemos de cultura del agua, también debemos aclarar que el agua nunca se va a acabar. El agua no puede salir de nuestro planeta, es parte de un proceso de la atmósfera. ¿Qué deberíamos decir? Que el agua disponible para el consumo humano, esa cantidad está comprometida. Y es así. Si se combina con agua salada, la perdemos como agua dulce. O si se contamina, será muy difícil descontaminarla. Los invito a que veamos a nuestros mares y nuestros océanos con una visión diferente, porque siguen siendo rutas de transporte para el comercio y para la extracción de los recursos naturales, no solo de hidrocarburos, también de las pesquerías. Y es momento de que avance hacia el tercer mundo ambiente que elegí y que toda esta información la reciben como parte de su preparación, su carrera en la universidad, los niños en JUNAP. Este en particular me gusta mucho porque hace referencia a la energía. Conocemos la energía, la entendemos, pero ¿cuántos de nosotros podemos definirla? Es difícil poder definir la energía. Dice el Mondambiente, harás uso adecuado de los recursos energéticos. Pero ¿qué es lo que comprendemos como seres humanos? Encuentra formas alternas para generar energía e incrementar el consumo. ¿Se dan cuenta cómo seguimos añorando el no dejar atrás nuestros estilos de vida? En vez de variar un poco nuestra forma de vivir, nuestra forma de existir, no queremos estar suplantando con opciones que creemos que son un poco más viables. Y aquí viene una frase, ninguna energía es completamente limpia. Si conociéramos el proceso en nuestro país para poder generar energía eléctrica, sabríamos que involucra el carbón, el combustóleo y el gas natural, que no solo son altamente contaminantes. Para la comunidad internacional es una gran preocupación las de gases de efecto invernadero que se dan a través de la generación de energía en el mundo. La próxima vez que te justifiques a ti mismo que no puedes sembrar
porque no tienes tiempo o porque no hay espacio donde sembrar y entonces no puedes emprender una acción por el clima, analiza cómo el consumo de energía eléctrica en tu hogar o en tu oficina está generando mayor impacto negativo y cómo estas medidas para ahorrar energía y usar de manera más inteligente tus dispositivos electrónicos puede tener una mayor aportación. Y quiero traer a referencia al sol, porque pareciera que es nuestra fuente inagotable de energía y que entonces una opción, por ejemplo, con los paneles solares, podemos tener energía limpia, pero hay un gran reto todavía por resolver sobre cómo vamos a dar un destino final a todas esas piezas que componen los paneles solares y que requieren un manejo especial después de su vida útil porque son altamente contaminantes. El sol también es el que determina el clima de nuestro planeta. Vamos a ampliar un poco más nuestra mente y comprender que ha sido a través de estos millones de años la radiación solar la que ha determinado el comportamiento del clima en el lugar que nosotros habitamos. Y que ciertamente los procesos del planeta Tierra tienen su propia función e importancia, pero no podemos pensar en pequeño, no podemos pensar solo dentro de la atmósfera terrestre. Las ciencias ambientales son mucho más amplias y debemos también reconocer otros factores. Hasta aquí, ¿cómo conciben esta información? Si hay alguna duda, recuerden, vamos anotándola. ¿Cómo esta información puede cambiar cómo hacemos accesible esto que estamos platicando el día de hoy para todas las generaciones? ¿Por qué no lo aprendemos desde la niñez? ¿Por qué no se nos enseña en la escuela? Lo que hemos iniciado aquí en Yucatán es precisamente el primer centro a nivel mundial de excelencia en educación ambiental. Vamos a compartirles ahora un video porque somos exploradores también por parte de National Geographic Society y tenemos un video de 2014 cuando apenas iniciaba la implementación de este Parque Ceiba Pentandra, el cual hace referencia al nombre científico de la ceiba, el árbol sagrado de los mayas. Entonces, tenemos ya en pantalla este video. No se escucha el audio. Gracias, a ver. Ahora sí, vamos a poder escuchar. Y habla sobre el mejor trabajo de todos, que yo considero que los niños son los más adecuados para inspirarnos y compartirnos esta información. No sé si estamos viendo ahora en pantalla. No. Imagine that you're a child, you are 10 years old, and environment is a word that nobody understands. Imagine that you're a child, you are 10 years old, and environment is a word that nobody understands. My job is to train the next explorers of grandmother Earth to be environmental instructors. That's why I wanted to create a special place to have fun and learn.
So imagine, Table of Standard is more like a theme park where you can find all the methodologies and all the tools that you need to be an environmentalist. How can a big tree stay inside a little seed? When you listen about global warming, how can you understand what that means? Sounds difficult. In our classrooms, there are no boards, no chairs, and no tables. So my job is to create games with children and understand how can we protect nature and environment. When a child decides to be a hero of Grandmother Earth, he spends all the weekends of 1 year learning about water, biodiversity, planting, and then he gets accreditation like an environmental instructor. Because I feel that children are the best teachers of the world. I feel that I'm not working. I feel that I'm just doing what I really love. What I really want to do is to get support to that children who are going to be the future, but they need to take action now. Y bueno, creo que es una forma también que tenemos de poder ver que no es tan desesperanzador el escenario para promover la acción a favor de la conservación de nuestro planeta. ¿Por qué es importante hacer una pausa y poder ver hacia las nuevas generaciones, poder ver hacia los niños, hacia gente que está cerca de nosotros? Que mucha de la información que estamos circulando como sociedad sobre el cambio climático o el calentamiento global, lo estamos generando de manera alarmista, de manera negativa. Estamos sembrando miedo en las nuevas generaciones. Y si seguimos con este discurso negativo, vamos a obtener como resultado lo mismo que hemos obtenido con otras campañas y con otros movimientos ambientales. Si creemos que de eso se han obtenido resultados. Cuando la gente siente miedo, la gente deja de reaccionar porque es desesperanzador. En cambio, en JUNAP lo que hemos visto es que cuando inspiramos de manera positiva, cuando acercas el conocimiento por convicción, cada uno de los niños o cada persona es capaz de tomar su propia decisión y de emprender acciones. Es muy importante que demos voz y voto a la niñez, pero que los respetemos. No debemos verlos solamente como un grupo vulnerable a quienes debemos asistir y debemos decirles lo que tienen que hacer. Yo inicié este movimiento JUNAP siendo una niña y crecí, gracias a Dios, con esta convicción de confiar en las capacidades de los niños y de los adolescentes. Ciertamente no son adultos todavía, pero también tienen una capacidad para tomar decisiones. El día de hoy, JUNAP, vemos aquí algunas imágenes. Gracias a los aliados sociales, tenemos un proyecto estratégico que estamos implementando en 300 comunidades urbanas, rurales e indígenas de Yucatán, con entrenamientos de alto rendimiento para que el niño o el adolescente que tiene una vocación en ciencias ambientales pueda descubrir el corazón de su proyecto temprano de vida. Es decir, aquello a lo que quiere dedicar su vida, pero que pueda descubrirlo antes de llegar a la universidad. Y es impresionante, voy a mencionar de manera muy breve, cuando de pronto escuchas a Sofía, que tiene 15 años de edad, y que desde los 8 años tiene la convicción de no utilizar cosméticos o de no utilizar productos que contengan microplásticos, y que promueve campañas para promover el cuidado del agua con los conceptos que mencioné hace un momento sobre el mundo ambiente del agua.
O Santiago, que tiene 13 años de edad y que su emprendimiento es para proteger a los polinizadores y muy en particular a las abejas meliponas, porque aquí en Península de Yucatán tenemos unas especies nativas de abejas que no poseen aguijón. Paul, de 16 años, que desde hace 8 años está recuperando las tradiciones mayas, la ceremonia maya y la herbolaria, el conocimiento de nuestras propias plantas medicinales. Fedra, también de 16 años, con la prevención del cáncer infantil, que uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver el tema de cáncer? Porque desde la primera infancia, a través de la alimentación, podemos guardar un ordenamiento para la conservación y para prevenir muchas dolencias en la salud humana. David, que tiene 12 años, y que uno diría a los 12 años, ¿qué nos puede decir un niño? ¿Qué nos puede enseñar? Tiene un convencimiento sobre recuperar la milpa, recuperar este conocimiento ancestral, pero sobre todo los maíces criollos. Saraí, también de 12 años, con el tema de la composta y la regeneración de suelos. Y les estoy hablando de niños, de adolescentes que han desarrollado sus proyectos en los últimos 3 u 8 años, con un acompañamiento en la organización. Y no solo directamente en la acción, porque también está el concepto de difusión. Muchas veces como adultos nos preguntamos cómo vamos a transformar esta información para otros niños. Y es interesante ver a Shanad y a Matías, que tienen 16 y 8 años respectivamente, son hermanos, y ellos usan los títeres para promover la cultura ambiental. Porque el idioma que debemos utilizar es el idioma de pares, de niños para niños, de adolescentes para adolescentes. Y bueno, así hay muchos otros ejemplos para la conservación de aves. La página. Quiero cerrar haciendo un llamado a que veamos la educación no solo como un discurso, sino realmente como un ordenamiento pedagógico para todos los seres humanos, sin importar cuál es nuestra cultura o en qué lugar nos encontramos, porque la educación se adapta y respeta esa cosmovisión. Los niños en JUNAP se preparan no solo en ciencias ambientales, desarrollan habilidades, desarrollan un criterio propio, desarrollan capacidades, pero sobre todo adquieren valores. Valores yo considero que son los más importantes porque son los que los llenan de fortaleza para hacer frente a la contaminación social, la cual es igual o más difícil de controlar que la contaminación ambiental. He visto a muchos amigos, he visto a muchos científicos, defensores de la vida, convertirse en ermitaños climáticos, porque ya no pueden con el embate social. Y ese gran conocimiento que han acumulado, se resignan, se aíslan a espacios remotos y se llevan ese conocimiento, esos años de sabiduría, y hacen esfuerzos apartados para demostrarse a sí mismos que no estaban equivocados. Cada niño que está a nuestro alrededor es realmente el que nos está llenando de esperanza para este llamado a la acción. Debemos ver a los niños no solo con esta capacidad, sino confiar y dar ese apoyo. Porque les aseguro que las manos de los niños pueden ser pequeñas, pero sus corazones son inmensos para proteger nuestro planeta. Gracias. Ahora sí, si han acumulado alguna pregunta, algún comentario, como lo hicimos a través de esta presentación, es momento. Muchísimas gracias, Maritza. Creo que tu exposición de la conferencia embonó muy bien y ayudó a complementar también con lo último que nos quedamos en el panel, con lo que nos platicaba Ernesto. Y
Y creo que también esta manera en la cual, de manera muy pedagógica, nos has compartido, pues, diferentes dimensiones que tiene el abordaje del tema del cambio climático, sobre todo desde la perspectiva de las juventudes y de la niñez, ¿no? Y justo reforzar esto que ya se comentaba en el caso Itzel, de no movilizar a través del miedo, ¿no? Sino movilizar a través de la esperanza, a través de la promesa de construir algo más armonioso para todas y para todos, ¿no? Estamos súper ajustados con el tema del tiempo. Llegaron muchísimas preguntas, todas muy interesantes. Lo que yo platiqué ahorita con el equipo convocante es que les vamos a dar respuesta a todas las que llegaron de manera por escrito. Y ahorita daríamos un minuto para que cada uno de nuestros panelistas, incluyendo a Maritza, nos dieran un mensaje de cierre. Si les parece, empezamos por Itzel y cerramos con Marc. Yo les voy dando la palabra a cada una y cada uno. Itzel, si estás por ahí, algún mensaje, alguna reflexión de cierre que nos quieras dar para el evento. Sí, Mauricio, claro que sí. Maritza, excelente presentación. Creo que un mensaje que repito, que para mí ha sido muy inspirador en las últimas semanas, es que cada acción suma, que uno de los principales cambios que tenemos que hacer cuando estamos trabajando por construir este mejor planeta, esta mejor sociedad, es uno, recordar que no estamos solos, y dos, el seguir adelante y realizar un cambio también dentro de nosotros mismos, porque justo necesitamos este optimismo. Eso no quiere decir que no vamos a tomar en cuenta lo que nos está diciendo la ciencia y sus recomendaciones acerca de las posibilidades de los impactos, pero lo que sí podemos hacer es, ok, veo que este es el problema y creo que es posible que lleguemos a soluciones que nos beneficien a todos y todas. Porque si nosotros mismos no somos capaces de creer que es posible, no podemos invitar a los demás a que nos sigan en ese camino. Entonces, utilizar los conocimientos, la ciencia, para implementar esas soluciones que nos permitan seguir caminando hacia adelante juntos. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Itzel. Ernesto, ¿estás por ahí? Tu mensaje de cierre. Sí, muchísimas gracias, Mauricio. Y también muchas felicidades a Maritza, porque es un ejemplo de perseverancia, ¿no? De años y años de trabajo. De hecho, Reforestamos tiene casi 20 años y desde que nació Reforestamos veíamos a Maritza trabajando, líder juvenil, pues muy intensa, muy dedicada. Y entonces, en ese sentido, pues, a mí me gustaría pues invitar nuevamente a seguir ese ejemplo de perseverancia, de no soltar la toalla y pues ver a la naturaleza, a los árboles, a los bosques como soluciones naturales para poder enfrentar los grandes retos que estamos enfrentando. Y pues bueno, aquí nos dicen que tenemos que plantar un árbol al menos en la vida, pues yo creo que son muchos más por esa gran huella de carbono que tenemos, así que no dejen de colaborar con otras organizaciones civiles, con Reforestamos, pues es una manera de colaborar, pero pues hay muchas organizaciones que están trabajando en diferentes lugares a nivel nacional. Entonces, hagamos equipo y juntos enfrentemos el cambio climático. Muchas gracias. Con optimismo. Gracias, Ernesto. Sí, y muy importante también, ya entre el cambio de liga, no presentamos a Maritza, pero bueno, Maritza desde los 10 años es una líder juvenil, tiene más de 25, 26 años de trayectoria impulsando este tipo de temas y es directora y fundadora de UNAP, como nos compartió en su presentación, mi paisana, originaria de Yucatán. Entonces, muchas gracias, Maritza, y gracias, Ernesto. Sí. Jennifer. Gracias. Yo creo que algo que nos puede dar mucha fe y esperanza es ver todos los líderes que están invitando en las plataformas de la COP26, están al lado de jefes de Estado. Eso nunca se había pensado, eso siempre se había marginalizado.
Entonces yo creo que si se pudo ver ahora tantos líderes comunitarios, jóvenes, hablándole del tú a tú con jefes de Estado, es que todo se puede. Entonces yo creo que desde mi lado solo diría que ahora es pasar de las palabras a las acciones. Es momento de realmente decir que si estamos proponiendo algo lo logremos, así que adelante. Creo que todos estamos sumando esfuerzos para que las acciones se vuelvan concretas y esperamos seguir colaborando con ustedes. Mil gracias. Muchas gracias, Jennifer. Sí, sin duda, la invitación es pasar a la acción. Maritza, tu mensaje de cierre. Claro que sí, gracias, Mauricio. Y es recordar que todos como seres humanos tenemos una formación educativa. Ahora que somos, cuando son niños no sabemos a qué se van a dedicar cuando sean grandes. Probablemente sean los líderes que están firmando ahora los acuerdos en las convenciones o los empresarios que toman decisiones importantes sobre la conservación. Yo los invito a que tendamos alianzas, a que se promueva. Nosotros estamos en busca de aliados sociales que nos permitan no solo incrementar el impacto que estamos teniendo en Península de Yucatán, sino que podamos replicar esta estrategia exitosa en otras partes del país y, ¿por qué no?, en otras partes del mundo. Entonces vamos a replicar aquellos proyectos y aquellos programas que ya están siendo exitosos y a tomar la educación no desde las palabras, sino desde la acción. Muchísimas gracias, Maritza, por tu mensaje. Cerramos contigo, Marc, como parte del comité organizador. Muchísimas gracias, Mauricio, y muchísimas gracias, Maritza, por tu ponencia. Gracias, Jennifer, Itzel, Ernesto, por compartir este tiempo tan relevante. Maritza, hay mucha belleza en lo que explicas, y hay mucho valor, ¿no?, en todos estos actos sublimes, ¿no?, que tiene la naturaleza, y los explicas con tanta naturalidad durante tanto tiempo, que inspiran no solo a los niños, sino a los adultos. Así que muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Yo quería hacer dos observaciones, dos puntos de vista bien relevantes, ¿no? El año pasado el Grupo Zurich lanzó la nueva promesa de marca, que creo que se adecua bastante, ¿no?, a lo que estamos hablando hoy aquí, y se ancla en dos conceptos, ¿no? Uno es crear un futuro mejor juntos, un futuro más brillante o mejor juntos. Y eso, la selección, ya sabéis que los grupos corporativos pues miden mucho, ¿no?, las palabras que utilizan, ¿no? Y cada palabra tiene su peso, ¿no? El verbo crear, ¿no?, inspira pues lo que comentaba Jennifer antes, ¿no? Co-creación, crear, co-crear, de una manera inclusiva a todos los participantes. Ya la historia nos dice que ya nadie hace nada solo, sino el futuro se hace con co-creación, con ecosistemas de trabajo y la participación y la escucha activa de todos los intervinientes, ¿no? Creo que es relevante, ¿no? Un futuro brillante, ¿no?, y juntos, ¿no? Creo que es un buen lema. Y el otro posicionamiento vinculado a la marca, y ese también es un poco de autocrítica, ¿no?, porque hay que ser honestos en esta vida, y el sector asegurador, a pesar de que llevamos acompañando a muchísimas familias, muchísimas empresas, muchísimas instituciones en momentos de crisis, ¿no?, durante muchos años, ¿no?, en el caso de Zurich, el año que viene celebramos 150 años, aún nos queda mucho trabajo por hacer a nivel de comunicación, ¿no?, porque siempre se nos asocia a siniestros, ¿no?, a un mundo gris, un mundo oscuro, ¿no? Siempre algo tiene que ir mal, ¿no? Algo tiene que ir mal para percibir el valor de un seguro. Entonces, el Grupo Zurich empezamos a andar el camino el año pasado en cambiar esto y enfocarlo, como decía Itzel, también en un tono positivo, ¿no? Y en vez de que algo tiene que ir mal, el lema es ¿qué puede ir bien? ¿No? O sea, ¿qué puede ir bien? O sea, ¿qué puedo hacer yo cada día conscientemente y consistentemente para que las cosas vayan bien, ¿no? Y me gustaría cerrar con este concepto, conectando la consistencia personal
individual, ligada a la responsabilidad, ¿no? Como persona, con la consistencia a nivel institucional, corporativa, política y de todas las instituciones, ¿no? Si somos capaces de conectar esa consistencia en nuestros pequeños actos que podemos hacer cada día como individuos con propósitos mayores, ¿no? Y conectar con las instituciones. Muchas instituciones ya están trabajando en este propósito. Muchas empresas ya están conectadas con esto. Comentaba Jennifer la dimensión política que está alcanzando la COP26 y ya es un tema que ya está en la agenda. Entonces me gustaría cerrar con la consistencia. O sea, en la vida aprendes muchísimas cosas, no por ser muy listo, sino por ser consistente, ¿no? Por dedicarle unos minutos cada día, y esa conciencia y esa consistencia diaria, tanto a nivel personal como a nivel institucional, marca la diferencia. Hoy hemos dado un paso en esa dirección. Insisto, agradezco a todo el mundo que se ha conectado aquí. Disculpas por las intermitencias tecnológicas de conexión y los cambios de liga, pero hoy hemos dado un paso. No es un paso definitivo, pero es un paso hacia adelante y eso ya suma. Así que muchísimas gracias a todos, que tengáis muy buen día y muy buena semana. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Marc. Por ahí dicen, ¿no? Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo, ¿no? Y creo que el reto que nos hace es ese, ¿no? Pues muchísimas gracias por seguir la transmisión y gracias por acompañarnos todo el evento, y esperamos que haya sido de su agrado. Por correo les haríamos llegar las respuestas a las preguntas que nos hicieron y que tengan pues muy feliz tarde y excelente semana. Saludos a todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.